Oye, claramente. denos un segundo. Tenemos un contacto con el periodista Cristian Farías. Él es reportero del New Yorker, que estuvo ayer en la audiencia de Nicolás Maduro. Como le decía, periodista del New Yorker. Y es chileno, ¿ah? Y que además es compatriota nuestro. Sí, ¿cómo Cristian. estás, Cristian? Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Cristian, cuéntanos, pero por favor, con el detalle que amerita este caso, ¿cómo fue esa audiencia? Todos querían estar ahí adentro. Tú pudiste ver en directo lo que estaba sucediendo con la comparecencia de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. ¿Cómo llegó él? Partamos con eso, ¿no? ¿Con qué actitud entra él a este tribunal? Bueno, él fue tratado como una persona cualquiera que ha sido imputada de cargos federales en un tribunal estadounidense. Él entró por una puerta al costado de la sala del tribunal. De paso, acá, por lo menos en el distrito de Nueva York, en Manhattan, no se ve lo que se ve en las películas donde llegan con helicópteros y con tremenda, toda una puesta en escena, sino que hay una serie de túneles por debajo de los tribunales. Hay una cárcel, un centro de detención aledaño a la sala de tribunales, así que todo es por tras bambalinas, no se ve todo ese drama, al menos que hay un helicóptero esperando, qué sé yo, de los medios, pero tratan de no traer tanta atención a estos casos porque, claro, son de alta envergadura y no quieren causar más atención de la necesaria. Y bueno, cuando él entró con esa esposa, se escuchaba el ruido de las cadenas y bueno, él, como se ha visto ya en otros videos, él saludó a las personas ahí, buenos días, se dirigió como al público. Y bueno, yo estaba en un salón aledaño porque, como ustedes informaron, había demasiadas personas, habían medios que incluso, y personas que acamparon afuera para tratar de entrar a la sala principal. Yo no me presto para esas cosas, así que yo... No, lo veíamos desde ayer temprano. Una hora antes hice fila solamente como persona común y corriente y me pusieron en ese salón que está junto a los, bueno, 2 pisos más abajo de este inmenso palacio de tribunales, y había una cámara de circuito cerrado, se podía ver todo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, fue bien dramático en realidad, porque aparte de ver su entrada, como él se dirigía al tribunal, es algo que eso no se ve, y bueno, generalmente cuando hay un imputado, ellos no irrumpen ni hablan con los jueces o con los abogados de la forma como lo hizo Nicolás Maduro. Claro, tú decías, tratan a Nicolás Maduro como cualquier otro imputado, pero todos sabemos que no es cualquier imputado en el sentido de el nivel de interés que ha generado este caso, y ayer lo veíamos afuera del tribunal, había tensión, hubo ahí ciertos enfrentamientos entre manifestantes, había una presencia de medios a nivel internacional muy, muy grande, por eso que lo que ocurría al interior cuando se estaba desarrollando esta audiencia generaba, por supuesto, todo un interés de quienes estaban afuera y en el resto del mundo siguiéndolo en directo. Quería preguntarte por cómo estaba él físicamente, porque ayer cuando es trasladado, y eso sí fue transmitido como una verdadera película, es sacado de este recinto en Brooklyn, lo llevan en helicóptero, se ve que está cojeando y es algo que ha llamado evidentemente la atención en el último tiempo. ¿Cómo contrasta eso con la imagen que teníamos de un Nicolás Maduro bailando, muy feliz cuando estaba en Caracas en sus últimas semanas? Bueno, hay muchas cosas que no sabemos con respecto a cómo los pormenores del arresto. Bueno, se han visto ahí videos de inteligencia artificial tratando de recrear lo ocurrido. Pero les puedo decir que la esposa de él, ella se veía como con ciertos moretones en el rostro, tenía la cara vendada. Hubo ciertos comentarios de parte de los abogados pidiéndole al juez que quizás sea necesario involucrar a un centro asistencial o quizás intervención médica para ambos, porque bueno, aparte de la edad no se sabe si es que ellos toman medicamentos que sean necesarios que ellos sigan tomando, y también se informó de que la esposa había sufrido una cierta especie de fracturas
y que quizás necesitara rayos X. Entonces, bueno, eso solamente se lo informaron al juez, porque si es que existen realmente problemas médicos, el centro de detención tiene que tomar nota de eso y tienen que darle esos servicios. Pero yo los noté a ambos un poco así como cabizbajos, un poquito apagados, no se sabe si han dormido bien o el estrés, y bueno, también está la realidad de que recién se están enterando de los cargos, que es un proceso muy rebuscado, no hablan el idioma, tenían audífonos donde había un intérprete que les decía todo lo que estaba ocurriendo simultáneamente, y bueno, y también están los abogados a su costado, de cada uno de ellos, recibiendo la asesoría en vivo, que de paso no la pueden decir a voz alta, si es que tienen que consultar algo con ellos, se lo tenían que decir al oído, entonces tenían que sacarse el audífono para escuchar al abogado. Entonces todo eso complicaba un poco el que ellos se sintieran como que estaban en un lugar donde ellos se sentían cómodos. Entonces eso agregaba a la incomodidad de ellos, pero lo que hay que rescatar es que Nicolás Maduro, al momento que se le dio la palabra, él ahí sí dejó saber quién era, y bueno, les puedo contar de eso también. Eso quería saber. ¿En algún momento, Cristian, apareció el Nicolás Maduro que todos conocemos? Ese vociferante, un poquito prepotente, un poquito altanero, el Nicolás Maduro que todos tenemos en la retina. ¿O siempre se mostró, al igual que en su físico, medio cojeante, medio cabizbajo? Claro. Bueno, yo tengo en mi propio despacho, que todavía no se ha publicado, se va a publicar en unas horas más. Ahí yo indico que cuando al principio de la audiencia, como es algo tan rutinario que alguien le lea los cargos, estos jueces lo hacen a diario, centenares de veces al año lo hacen con muchos imputados. Una parte esencial al principio es preguntarle el nombre a la persona y si es que realmente él es el acusado al cual se le van a leer los cargos, porque imagínense si es la persona equivocada, etcétera. Entonces la pregunta primera que le hizo el juez a Nicolás Maduro ¿es usted Nicolás Maduro Moros? Entonces ahí es cuando Nicolás Maduro, para dirigirse a él, se pone de pie y sí, él confirma su identidad, pero él no solo... era una pregunta sí o no. ¿Es usted o no esta persona? Pero él no responde con sí o no. Él dice, sí, soy Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí empieza un mini discurso en el cual él dice que fue secuestrado, fue capturado en su propio hogar el 3 de enero, que fue en violaciones de los convenios de Ginebra y de Viena, y de que él sigue siendo el presidente de su país. Y bueno, como él como que se salió del libreto de un proceso que en realidad era bien cotidiano, el juez lo tuvo que parar un poco, interrumpir, y le dijo, señor, solamente quería saber si usted es Nicolás Maduro Moros, ¿sí o no? Entonces ahí como que él se recompone. Ya habrá tiempo para eso. Se recompone y dice, sí, soy Nicolás Maduro Moros. Y después le hace la misma pregunta a la esposa, si es que ella es la persona que se indica en el documento acusatorio. Y ella dice, sí, esa soy yo, y también con un tono algo desafiante dice que yo soy la primera dama de Venezuela. Y bueno, y ahí comienza el proceso. Cuando ya se identifican como los imputados, empiezan después la lectura de sus derechos y de los cargos en sí. Pero claro, ese momento inicial, cuando él declara que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, eso fue algo que nadie se esperaba, y que como alguien que cubre los tribunales como yo, me impactó y no lo había visto nunca antes. Claro, llamó muchísimo la atención. ¿Cuánto duró esto? Esto decíamos ayer en la mañana, y lo conversábamos con Ronen, que estaba fuera del tribunal, iba a ser algo muy breve. Como tú bien dices, Cristian, es el comienzo el punto de partida. ¿Cuánto fue? No fue muy largo, yo diría 35 minutos máximo, y como una vez que hubo esa pequeña intervención de Nicolás Maduro al principio, el juez le pregunta a Nicolás Maduro si es que él ha leído los cargos en su contra. Ahí por primera vez Nicolás Maduro revela de que recién esa mañana había recibido el documento con los cargos en su contra, que se estaba recién enterando de los pormenores de los cargos en su contra, y bueno, y la realidad es que el documento está en inglés, que se había reunido recién con su abogado esa mañana, que estaba empezando a enterar de qué se lo acusa.
Y bueno, el juez entonces le pregunta, ¿quiere entonces que yo le lea los cargos? Porque yo le puedo leer todo el documento acá, en persona. Y claro, eso se habría demorado mucho, así que Nicolás Maduro dijo, no hay problema, yo prefiero leerlo personalmente, me conformo con un resumen de los cargos como usted lo indicó al principio. Entonces la esposa igual se conformó con solamente un resumen de los cargos, porque igual existe ese derecho de que le lean todos los cargos en su contra. Y bueno, y ahí eso como que marcó la pauta para después seguir con el resto de la audiencia, ¿Cristian? que también tuvo otros aspectos muy interesantes. A ver, cuéntanos, si quieres, nos cuentas de inmediato aquel aspecto que a ti te llamó la atención. Claro, cosas pequeñas que, como te digo, son tan comunes acá que para alguien como es esta persona, para Maduro, es muy llamativo. Por ejemplo, cualquier persona que es traída ante tribunales se le pregunta que si ha sido informada, el juez le informa que tienen ciertos derechos procesales, como por ejemplo el derecho a guardar silencio, no tienen que hablar con las autoridades, que tienen derecho a un abogado, y que si es que no tienen cómo costear un abogado, el Estado le puede asignar un abogado. Esos son derechos constitucionales que todos reciben acá cuando es acusado de un delito. Entonces, cuando el juez le pregunta si es que él estaba al tanto de esos derechos, es como que se ve sorprendido Nicolás Maduro y dice que no, yo no sabía que yo tenía estos derechos. Lo que obviamente para muchos que estaban mirando esto da risa un poco, porque en Venezuela me imagino que no se le ofrecen esas garantías a muchas de las personas que han sido acusadas de delitos. Incluso el debido proceso quizás esté muy por los suelos en Venezuela y en otros países, pero por lo menos eso sí es muy importante. Para mí, como periodista de asuntos legales, y que alguien que también se enfoca mucho en cómo la administración de Trump se ha ido en contra de los venezolanos aquí en este país, y cómo la administración de Trump le deniega los derechos constitucionales a los venezolanos, los expulsa sin debido proceso. Incluso también hemos visto lo de las explosiones en el Mar Caribe de estos barcos, narcolanchas, claro. Claro, que las narcolanchas supuestamente que tienen drogas, y bueno, eso también son casi actos de guerra sin que haya una guerra declarada, que también es completamente ilegal, o sea, sin debido proceso. Esa juxtaposición del debido proceso para unos venezolanos pero no para otros, también a mí me llamó mucho la atención, lo que también escribí en el informe que va a salir pronto. No, absolutamente, muy interesante ese contrapunto que tú haces, Cristian, respecto a cómo a Nicolás Maduro ahí se garantizan todos sus derechos constitucionales en este proceso judicial versus lo que ocurre día a día con el trabajo que se está haciendo desde el punto de vista de las políticas antimigratorias del gobierno de Donald Trump. Nicolás Maduro, hablamos hace algún momento, si tú nos puedes detallar de su defensa, de la gran experiencia que va a tener o que tiene ya quien lo va a defender. Él estaba con su abogado, estaba con un grupo de personas. ¿Qué es lo que se permite en una audiencia así? Bueno, él tiene su abogado que ya se ha informado, su nombre es Michael Pollack, que es un abogado que tiene mucha experiencia en derecho internacional. Él representó a Julian Assange y tiene, claro, esa experiencia en cuanto a asuntos jurídicos con cierta intriga internacional. Y bueno, desde ese punto de vista es una persona muy experimentada, pero experiencia o no, lo que importa es que recién él tuvo esa comparecencia en tribunales por primera vez ayer por la mañana, y que hasta él mismo, el abogado, todavía se estaba poniendo al día de muchas cosas, y bueno, hasta el punto que él no pudo presentar una moción que toda persona puede presentar durante esta presentación de cargos, que es el derecho a la fianza. Claro, es casi imposible de que Nicolás Maduro se le otorgue fianza, pero todos tienen ese derecho a poder salir en libertad bajo fianza. Pero Pollack no presentó ese escrito porque, claro, eso toma tiempo, hay que escribir los argumentos, presentarlos, etcétera. No lo tenía listo, entonces él dijo que lo iba a presentar en una ocasión posterior. Y bueno, lo que sí dijo el abogado fue que las pruebas que desde hoy empiezan a ser entregadas a Nicolás Maduro y a su equipo, y también al equipo legal de su esposa,
las pruebas son aparentemente muy voluminosas. Esa es la expresión que lo usó. Y me imagino que van a ser discos duros con mucha información en cuanto al caso del gobierno de Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro. Y para revisar todo eso se demora mucho tiempo. Y por eso es que la próxima audiencia va a ser para marzo, porque se necesita tiempo para revisar todo eso y en base a esas evidencias que ahora los equipos legales van a empezar a revisar, ahí recién pueden empezar a formar una estrategia de cómo van a defender a Nicolás Maduro y qué clases de mociones previa al juicio, tratando de desestimar los cargos o de incluso desecharlos por completo, van a presentar recursos antes del juicio. Cristian Farías, esperamos seguir contando contigo. Tremendo relato el que nos acabas de entregar. Tuviste una mirada que muy pocas personas tuvieron y las has compartido con nosotros esta mañana. Periodista, abogado y corresponsal de la revista The New Yorker. Un abrazo grande a la distancia, Cristian. Muchas gracias. Buen día. Un placer estar con ustedes. Igual. Y nos